Buenas tardes, compañeros y docentes. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el proceso de atención de enfermería en una situación del cuidado en contexto clínico. Para este proceso se adaptó la teoría de la incertidumbre de la enfermedad de Merle Mitchell, quien la vemos ahí en la fotografía. Ella nació en Boston en 1939 y desarrolló esa teoría de mediano rango para dar respuesta a la confusión por un estado de continua incertidumbre. Esta teoría nos habla de que funciona especialmente cuando nuestro paciente está en una fase de prediagnóstico, un diagnóstico, un tratamiento o un medio diagnóstico. Y se genera porque la incertidumbre es un estado cognitivo que representa una inadecuación del esquema cognitivo presente, o sea que hay una alteración a nivel cognitivo que va a influir sobre su estado de salud. Esta teoría, gracias a esta teoría de enfermería, identifica y puede desarrollar empatía, supliendo las necesidades de conocimiento con educación, pues que necesita la persona para lograr una adaptación, para modificar su conducta biopsicosocial y necesitamos un resultado positivo de afrontamiento para que ella se adapte a el proceso de su nueva enfermedad. Hay que decir que esta teoría es una de las pocas que cuenta con su propio escala validada, que es la escala de la incertidumbre de la enfermedad. Esta escala nos permite cuantificar algo cualitativo como es la incertidumbre, nos permite ver el grado de incertidumbre que va a tener nuestra usuaria. Aquí vamos a utilizar para este estudio una escala de validación, esta escala de Mitchell de incertidumbre modificada, la cual va a tener 33 preguntas y sirve para la usuaria, pues en este caso más adelante, que está frente a un proceso de un prediagnóstico y un medio diagnóstico. Esta teoría maneja 4 metaparadigmas donde la salud, vamos a ver cómo es el individuo, cómo procesa su salud y nueva enfermedad, donde la persona es un paciente, un usuario con una nueva enfermedad y cómo ha sido su proceso de adaptación, el entorno que manifiesta los factores estresantes y el grado de afrontamiento o los recursos que la persona utiliza para disminuir el estrés, y enfermería, que son todas las acciones para cuidar y suplir de conocimientos a nuestro paciente para mejorar una relación de confianza que disminuya el grado de incertidumbre que tiene nuestra paciente. En este caso, iniciamos. La paciente asignada es un adulto mayor de 61, una adulta mayor de 61 años de edad, femenino. Ella tiene su nivel de escolaridad de secundaria incompleta. Su EAPB es de Sanitas. Ella es de Neiva y su domicilio actual está en Neiva, Huila. Se desempeñó pues en oficios varios. Actualmente es ama casada. Es ama de casa, está soltera, se separó de una unión libre en el 2010. Y es muy importante que para que la persona entienda la incertidumbre frente a una enfermedad, hay que entender cómo es esa persona, cómo son los hábitos de esa persona. El motivo de la consulta, nuestra usuaria ingresó el 17 de marzo por sus propios medios. Ingresó a urgencias adultos y manifestando que hace 2 días presenta sangrado en la herida quirúrgica y tiene fiebre. El paciente pues manifiesta cuando se le hace una consulta de valoración que no sabe qué tenía y que en la clínica en que estaba no le informaban casi. Ahorita venimos al resumen de la situación de salud. Es una usuaria que ella manifestó que más o menos de entre el 25 al 26 comenzó a presentar pues fiebre
y pues se estaba poniendo un poco amarilla, pero ya no le prestó atención, sino que fue cuando surgió la fiebre y el dolor abdominal, presentando pues una triada de Charcot, que es una colangitis. Fue llevada por su hermana a la clínica de Belo Horizonte, donde los antecedentes, el 28 se le hizo una colangioresonancia que presenta una colelitiasis y una colecistitis, con múltiples cálculos, un síndrome de Mirizzi tipo 1 y lesiones focales hepáticas con distribución biliar. El 6 y el 11 de marzo se le realizan dos procedimientos quirúrgicos. El 6, la laparotomía exploratoria, que podemos ver acá, que identifica una infiltración de aspecto tumoral en el peritoneo parietal múltiple e induración marcada en la cabeza del páncreas, o sea que posiblemente esta paciente tiene un adenocarcinoma en cabeza de páncreas con extensión a- a- de lesión vesicular, o sea que ese adenocarcinoma pues también está afectando lo del conducto colédoco y la región vesicular. Luego el 11 se le hace una CEPRE y una colocación de un stent. Esta CEPRE identifica que hay estrechez en esa vía biliar por un tumor de Klaskin, que es un tumor propio en los conductos colédocos, papilotomía endoscópica y se le realiza una colocación de un stent para ayudar a drenar pues el fluido que está estancado, que es la bilis. Ella pide de alta el 15 y a los 2 días pues ingresa por sus propios medios a, a atención inicial por urgencias. El 22 se sube al quinto piso manifestando pues que le gustaba estar aquí porque sentía que el personal era más humano, pero que especialmente ahí en el quinto piso le molestaba la construcción y el ruido, pues porque no podía salir a caminar y aún presentaba picos febriles en horas de la tarde. El 26 y el 27, debido pues a las consultas por médicos especialistas como oncología, donde le dan su diagnóstico, le comienzan a hablar que tiene un cáncer, pues eso es un gran impacto para la persona y para su familia. Le dicen a su hija que ella está embarazada y no acudía mucho al hospital a acompañar a su mamá por el estado de que estaba embarazada, pero en esta ocasión ella estaba acompañada y ella habló con el oncólogo, quien le dijo que pues su mamá tenía cáncer, pero que no se le podía hacer nada ya. Y pues eso fue un shock emocional demasiado fuerte y la paciente ya comienza a presentar el 27 pues síntomas depresivos debido pues a su valoración por oncología, rechazando su tratamiento farmacológico que tenía actualmente, que era de piperacilina mastazolam, analgésico de dipirona, manifestando pues que la dipirona y el antibiótico, como tendían a verse un poco pues de tono amarillo, pues no tan amarillo, pero ya le echaba la culpa a que los medicamentos era lo que la estaba empeorando. El 29, a raíz de lo que pasó, se le cargan y es valorada por psicología y bioética para el acompañamiento especial de su diagnóstico, pues de que le digan que tiene un cáncer así de frente es algo muy duro y pues se le realiza las interconsultas especializadas pues para ayudar a llevar el proceso de afrontamiento. Aquí pues podemos ver que era una paciente pues que está teniendo muchas cosas, vino pues por una colangitis que creyó en un primer momento en que se iba a mejorar rápido y se iba a ir para la casa, no sabía qué era lo que tenía cuando estuvo en la otra
institución de salud, entonces pues podemos notar la incertidumbre que tiene nuestro paciente. El primero pues se le realiza la educación sobre su colangitis, porque ella es diagnosticada también con una colangitis grado 2 y la éstasis de fluidos, que en este caso son los líquidos biliares, en términos que ella pueda entender. Acá se le hizo una educación con ayuda del médico de turno, Elías, pues quien le informamos por qué no se pueden iniciar quimioterapias, porque ella manifestaba de que pues no iba a recibir más los medicamentos, que si ya le dijeron que tenía cáncer, que por qué no podía de una vez que quimioterapias, aunque estaba como indecisa. Nosotros le explicamos que las quimioterapias no se podían realizar debido a que es una paciente que eh, siempre ha tenido unas bilirruinas por encima de 14. Estaban sus bilirruinas durante la estancia hospitalaria de 14 hasta 19. Entonces la quimioterapia pues no era una opción factible, que todos estaba tratando de resolver primero su colangitis, que esto es un proceso pues de enfermedad que va paso a paso. Entonces primero había que tratar la colangitis para comenzar a hablar de quimioterapias. Nosotros no le mencionamos el cáncer como tal, pero entonces sí hablamos sobre quimioterapias y pues la paciente todavía se observaba pues que estaba incómoda con eso y no creía todavía en su diagnóstico. Se le carga y se le realiza el 3 de abril una CEPRE que identifica pues estrechez en la vía biliar y se le hace un recambio del stent para que ayudar a drenar los líquidos, ayudar a drenar el líquido biliar. El 5, después de su recuperación de la CEPRE, ella pues habla con todos los médicos y le dice que pues que continúa pues manifestando su deseo de su enfermedad. Ella pues me contaba que le dijeron pues que tenía que estar esperando los laboratorios de control a ver cómo seguían bajando las bilirrubinas. Entonces ella pues le manifestó el deseo pues de estar en su casa. Ya sabía que las bilirrubinas tienen que estar por debajo de 5 para poder iniciar la quimio. A lo que pues el oncólogo y el médico hacen caso de la paciente y se le da de alta el 5 de abril. El día 13 de abril pues se le realiza una valoración en su casa para eh, seguir en el proceso, para saber cómo siguió. En este caso pues ya era una paciente que sí permitía fotos, físicamente se veía mejor, ya no tan amarilla. Sus deposiciones me comentó que ya estaban de color café. Entonces, que el motivo de la valoración en casa también fue para medir la escala de incertidumbre después de, de la intervención que le hicimos con el médico Elías. Ella me preguntó mucho sobre el tratamiento y aún se le veía cierta incertidumbre frente a las quimioterapias porque me decía que el oncólogo no había sido totalmente eh, claro y explícito sobre el porcentaje de cura, que no le había explicado muy bien qué tipo de cáncer tenía y pues que no le había dicho pues la esperanza de vida y que ya conocía mucha gente que ya estaba afrontando su proceso con quimioterapia y que morían. También pude valorar que dentro de la visita domiciliaria su hermana no está convencida del diagnóstico, diciendo recurrentemente pues que en verdad pues ella no tenía nada, que ella iba a ir al oncólogo solo para que le quitaran los puntos porque no creen que tenga cáncer. Ahora bien, la valoración de enfermería, pues la que presentamos acá fue la que fue aplicada el 1 de abril. Esta, pues se hizo la valoración completa cefalocaudal y se hizo la valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon, encontrando alteraciones en los patrones 1, 2, 5, 6, 7 y 10. Entonces, en este caso es la usuaria en su 10º día de hospitalización cirugía manifiesta pues que aún no le habían definido nada porque estaba pendiente de su CEPRE. No sé lo que tengo y me siento con mucho sueño todo el día.
porque le habían dicho pues que tenía cáncer, pero no sabía ni qué tipo y tampoco le habían sido muy claras con su colangitis. Y pues encontramos a la valoración física con unos signos de su peso 57 kilogramos, su talla 1.63 con un IMC de 21.45, su temperatura de 37.2 grados centígrados, su tensión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, escala EVA 3/10, escala Braden de 18, escala Daughton de 3 con riesgo de caídas, escala Mados de 0 y Bristol de 3. Al examen físico pues se encuentra cabeza normocéfala sin alteraciones, pupilas, sus escleras ictéricas de coloración amarillas, normorreactivas a la luz, su boca mucosa oral húmeda, nariz permeable a la respiración espontánea, cuello flexible sin heridas ni alteraciones, tórax esténico normoexpandible, tipo de respiración abdominal, sin presencia de tos, pulmones, ruidos pulmonares normales sin sobreagregados, corazón, ruidos rítmicos normales, abdomen en delantal, depresible con dolor a la palpación, escala EVA 3/10, está su herida quirúrgica en línea media del abdomen, limpia, suturada, sin secreciones, sin signos de infección y ella manifestaba una depresión diaria, especialmente en la noche, con una escala de Bristol 3, el color amarillo. Me comentaba que siempre hacía deposiciones amarillo y últimamente café con leche, como si fuera como café con leche, pues por su proceso de colangitis. Sin dolor ni sangrado en las deposiciones, también de color amarillo, dice, sumisión espontánea de 2 a 3 veces al día, sin ayuda, ella es autónoma y tiene antecedentes de una operación de miomas en el 2008. Su espalda tiene su región sacra y glúteos íntegros sin signos de lesiones asociadas a la dependencia, miembros superiores móviles, sin heridas, con un catéter periférico número 22 del 1 de abril en el miembro superior izquierdo, en la región del antebrazo, la vena cefálica, con una escala MA2 de 0 sin signos de fluiditis, identificada con su manilla verde por el riesgo de caída según la escala de Daughton con puntuación de 3, sin alteraciones en miembros inferiores, los dos miembros inferiores móviles, sin heridas, su piel hidratada e íntegra con ictericia generalizada. Se veía pues de coloración amarillo en toda su estancia hospitalaria. Ella en el abdomen también presentaba anteriormente una colostomía que servía para el drenaje del líquido que le salía pues por su herida de laparotomía exploratoria que fue retirado el 29 porque ya no estaba drenando nada y sus heridas ya se cerró. Ahora dentro de la valoración por patrones funcionales tenemos el patrón 1, percepción y manejo de su salud. Ella recuerda pues que está vacunada con COVID 3 dosis, VPH 2 dosis y entre otras, no recuerda muy bien las otras, no toma, no es fumadora, no consume drogas y ella manifestó que durante su estancia hospitalaria ella fue la que identificó la alergia al tramadol preguntando sobre los medicamentos, en especial porque había un medicamento que dice ella que la ponía a vomitar y le daba rasquiña por todo el cuerpo. Este patrón pues se encontró alterado porque al estarle preguntando cómo es el estado de salud, cómo ella califica su estado de salud, dijo que es malo, que una cosa tras otra, que hace 2 años salió diagnosticada con diabetes, pero ella no le gusta tomarse los medicamentos, que ella lo maneja con medicinas alternativas y supuestamente en la alimentación, que últimamente por los sentimientos negativos a raíz pues, de su diagnóstico le está dando como pereza ir al baño y está dando pereza pues tener un buen aseo por lo que se notaba deprimida. Su patrón 2 nutricional y metabólico en aspectos positivos consultando dice que en la casa tiene unos buenos patrones alimenticios. Me dijo que comía alrededor de 4 a 5 porciones de frutas y comidas bajas en azúcar para su manejo no farmacológico pues de la diabetes mellitus. Ella estaba bien informada acerca de su diabetes, su tipo de diabetes y pues no se tomaba su metformina porque ella me hablaba así de que utilizaba tratamiento no farmacológico y tratamiento alternativo con agüitas
no recuerdo las agüitas que me mencionó, para pues controlar su azúcar. Tiene un IMC de 21 que está pues dentro del rango normal, un patrón eficaz, buena higiene vocal y sin alteraciones orales. El patrón está alterado debido a que a raíz de su estancia hospitalaria comenzó a manifestar pues pérdida de apetito. No le gustaba la comida porque según ella no le sabía nada y ella solicitó con su hermana permiso de alimentación, pero el médico le dijo que por su diabetes no le daba una, que su dieta tenía que ser estricta, hipoglúcida e hipograsa por su diabetes y por su colangitis. Entonces, pues estaba inconforme con eso porque la comida del hospital no la calificaba como buena. Dentro de su patrón 3 eliminación están los aspectos positivos de una función urinaria pues de emisión espontánea que va de 2 a 3 veces al día sin ayuda y de color amarillo fuerte. Dijo que era un amarillo bien fuerte. Su función intestinal, comenta que va al baño una vez al día, preferiblemente en las noches. Ella va sin ayuda con una escala Bristol tipo 3. Yo le mostré la escala, comentando pues de que sí son amarillas, pero que no, cuando va al baño no presenta sangre o deposiciones duras. Su función cutánea conservada, manifestando que en los momentos de la tarde en que le dan los picos febriles, ella sí comienza a sudar demasiado. En su patrón 4, actividad de ejercicio, es aspectos positivos. Ella refiere que en la casa normalmente deambula, es más que su medio de transporte son sus piernas cuando tiene que hacer los mandados y ella camina demasiado cuando estaba en su casa. Pues que al momento de ser hospitalizada, pues ella me manifestó que no hay suficiente espacio para caminar y pues que por su condición, pues cuando comenzó a sentir síntomas depresivos, quería era estar en su cama la mayor parte del tiempo y que no salía a caminar porque pues había mucho polvo en esos momentos por la construcción, que solo caminaba cuando necesita ir al baño o cuando está en extremadamente aburrida, con una buena tolerancia a la actividad física. Y en sus tiempos libres pues ve televisión o salía al parque con su nieta de 16 años cuando estaba en la casa. En el patrón sueño y descanso, ella manifestaba que normalmente en su casa dormía 8 horas al día, que se acostaba a tipo 10 de la noche y se levantaba todos los días tempranito a las 6 de la mañana a alistar el desayuno y hacer sus labores cotidianas de la casa. Pero que desde que está en el hospital no ha podido dormir bien, en promedio con unas 3 interrupciones del sueño todas las noches y se levanta con somnolencia durante la mañana, con algunos momentos en la noche pues de insomnio. Ella dice que no podía dormir por los pensamientos de muchas cosas, principalmente pues por su incertidumbre acerca de su enfermedad y de su tratamiento que no lo tenía claro. Entonces, pues esa incertidumbre genera cambios en su vida y ya estaba comenzando a alterar el patrón del sueño y también se identifica la incertidumbre con síntomas depresivos. Además de eso, pues su grado de incertidumbre comenzó a echarle eh, la culpa da esa somnolencia a los fármacos. Entonces ya no quería recibir el antibiótico porque según ella la ponía amarilla y le daba mucho sueño durante el día y también tenía el antidepresivo la trazadona. En su patrón 6 cognitivo perceptivo hay una escala en aspectos positivos. Ella cuenta con una escala Glasgow de 15 de 15. Ella responde al estímulo, habla, está orientada y cumple con las funciones motoras. Ella está orientada tanto a auto, psíquicamente como a lo psíquicamente, sabe el tiempo, lugar y persona y manifiesta deseos. Sobre todo es muy bueno porque ella decía, pero yo quiero es que me expliquen cómo es mi medicación, cómo es mi proceso de enfermedad, qué cuidados debo tener, porque se notaba pues el grado de incertidumbre de que viene de una institución donde no le decían nada y pues aquí ella decía se comunican pero en forma de que yo no puedo entender, lo que a veces me genera hasta miedo porque yo consulto en el celular para poder obtener información y pues
la información de internet pues no es acreditada, pero pues a ella le da una angustia a raíz de esa incertidumbre. Este patrón está alterado porque ella manifiesta un poco de dolor, sobre todo a la palpación, con una escala de EVA 3 de 10 en el sitio de la herida quirúrgica. Ella pues tiene su nivel de escolarización de estudios secundarios incompletos. Ella me manifestaba que a los 16 años ella quedó embarazada, por lo cual abandonó los estudios y dio su hija, su primera hija, al ICBF. Ella asocia también un poco como que es la causa que Dios la estaba castigando y está presentando pues alteraciones cognitivas en síntomas depresivos y dificultad para tomar decisiones. Ella era muy lábil, como que, ay, está bien, póngame el medicamento y ella misma se lo desconectaba, no, ya no quiero medicamento. Entonces uno iba a dialogar con ella, la convencía, se le volvía a poner el medicamento y pues dependía de su estado de ánimo, pues por la incertidumbre. El patrón de la autopercepción y autoconcepto en su aspecto positivo dice que ella quiere luchar contra la enfermedad para poder conocer a su nieta, pues recordemos que su hija está actualmente embarazada, pero este patrón está alterado, a ella no le gustaba que le tomaran fotos, tenía que estar muy bien de buen humor para que le tomaran fotos y ella pues manifestaba que pues a veces pensaba en que ya no había más que hacer, desesperanza, que tenía miedo porque pues ya habían comenzado a hablar sobre la muerte, que ya había comenzado a hablar de ese tema con su hija y su hermana, que era la que más estaba acompañándola, y pues le estaba dando miedo porque ella entiende pues en medio de su incertidumbre pues que se va a morir si no se le realizan de una vez el tratamiento y ella no comprende también por qué se ha demorado tanto. Ella pues tiene desagrado con su imagen corporal, manifestando pues que estaba toda amarilla y sentía desilusión, pues cada vez se acercaban pensamientos más frecuentes acerca de la muerte y que con la edad pues ella ya se sentía una carga porque veía el corre-corre de su hermana y de su hija, especialmente consiguiendo la historia clínica donde estaba en el otro lugar para saber qué exámenes y qué se le había hecho. Ella, pues acá ya comenté que su primera hija de embarazo a los 16 años fue la que dio en adopción, entonces pues ella también está afligida porque pues ella nunca supo de ella y pues eso la altera y cree que es un castigo lo que le está pasando ahora. Su patrón de rol y relaciones, ella vive en su casa propia, em, en una familia extensa donde vive con su hermana, su cuñado y su hija. La hija vivía en Bogotá, pero a raíz de la enfermedad desde febrero vino a estar con ella. Ella pues manifestaba una buena dinámica familiar que era parte pues junto con su hermana de la cabeza de la familia que tomaba las decisiones y pues tiene una adecuada red de apoyo porque tiene el acompañamiento la mayor parte del tiempo a la usuaria por su hermana, o sea, su hermana siempre era la que estaba ahí pendiente de ella. Patrón de sexualidad y reproducción, manifestando una menarquia a los 15, una sexarquia a los 16, una menopausia a los 45, gestas 2, partos 2, cesárea 0, vivos 2. Ella está en unión libre, separada en el 2010 y antecedentes de miomas con la cual la operaron en el 2008. Dentro de su adaptación y tolerancia al estrés, su aspecto positivo, su hermana pues es de gran apoyo, su hija también, y ella manifiesta pues que le ha ayudado mucho que la puedan visitar así, pues con el permiso acompañante permanente, porque le ayuda a estar más tranquila y puede hablar con ellas. Pero en su patrón alterado manifiesta que la situación actual pues altera las creencias, el trabajo, ya no puede estar pendiente de su casa o de sus oficios diarios que antes tenía. Además ha pasado por muchos cambios vitales como su nueva enfermedad, pues que en este caso pues es un cáncer con la colangitis y que tenía un hermano también en el hospital, en el en crónicos, que está, pues ella también estaba angustiada porque no sabía qué había pasado con ella, porque ella me manifestó que complicaciones asociadas a la diabetes era lo que tenía su hermano hospitalizado, donde es consciente pues que necesita ayuda además del apoyo familiar y el afrontamiento
es aún muy difícil sin adaptarse a la situación actual. Manifestó pues que ya la había valorado la psicóloga y bioética y les gustó la forma de ser y la ayudaron también a comprender un poco y a, al afrontamiento que ella debe tener y debe ver esa incertidumbre como una oportunidad que debe aprovechar para adquirir todos los conocimientos que pueda en el hospital para hacer frente a su enfermedad. Ella, patrón, valores y creencias, ella es devota de la religión católica y me manifestaba pues el 1 de abril que sentía mucha tristeza pues no poder participar pues de la Semana Santa. Decía pues que estaba aquí hospitalizada. Esa fue otra de las causales por la cual ella habló con el médico y con el oncólogo para que le dieran de alta. Ahora bien, la valoración de los laboratorios, estos fueron todos los laboratorios que se le tomaron, bueno, la mayoría entre otros, donde principalmente destacamos su bilirrubina total y su bilirrubina directa, que durante toda la estancia hospitalaria siempre estuvo por encima de 14. Y determinados medicamentos como los fármacos de quimioterapia pueden aumentar la concentración de la bilirrubina. Por ende, pues en compañía del doctor, del médico de turno, se le explicó a la paciente que para iniciar el proceso de su quimio tenemos que primero disminuir esas bilirrubinas menor a 5, siendo pues el objeto principal de que el tratamiento se enfoque solamente en disminuir las bilirrubinas para poder iniciar con las quimioterapias. Ella pues en su hemoglobina tiene ya pues signos pues según los laboratorios pues de anemia por su hemoglobina bajita, y el 22 salió con una hemoglobina de 7 en la cual pues se le transfundieron unidades de glóbulos rojos antes de subirla a la hospitalización. En su revisión de medicamentos, ella actualmente tenía pues acetaminofén, 500 miligramos en tableta de su presentación con una vía oral. Ella tenía la dosis de 1 gramo cada 8 horas. Este medicamento pues ya sabemos que actúa sobre la síntesis de prostaglandinas, disminuyéndolas en el sistema nervioso central para bloquear el impulso doloroso o aumentar su umbral de dolor. También pues es un antipirético que va a actuar sobre el hipotálamo, pues que es el centro regulador de la temperatura. Este medicamento hay que tener cuidado, pues sus reacciones adversas de nivel aumentado de las transaminasas, que pues va a alterar un poco, pone en riesgo la función hepática porque allá se va a metabolizar. A ella ya le sacaron el asparato aminotransferasa que estaba aumentado, y el alanino aminotransferasa, pues que también está aumentado, poniendo en riesgo aún más así la función hepática, por lo cual ese medicamento estaba según dolor. Tenía pues dipirona para su analgesia y también es un antipirético que active sobre eh, eh, la temperatura, donde inhibe la síntesis de las prostaglandinas proinflamatorias y disminuye la actividad de la prostaglandina sintetasa. Pues aumenta la dipirona tiene reacciones adversas como aumenta el riesgo de las anafilácticas, agranulocitosis, aunque la agranulocitosis es más de riesgo para países europeos y norteamericanos donde está suspendido la dipirona o el metonazol. Pues que estas reacciones pueden aparecer en cualquier momento de la dosis y pues no muestra relación con la dosis diaria. Entonces hay que estar vigilando que con la dipirona se tiene que diluir mínimo en 50 y pasarla lento para disminuir el riesgo de que presenten reacciones adversas. Tenía su omeprazol porque anteriormente por el tramadol ella vomitaba mucho y ya refería a un dolor a nivel gástrico. Este es un inhibidor de la bomba de patrones. Este tiene el omeprazol 40 miligramos, viene en un vial con una pastilla para diluir. Ella tenía sus 40 miligramos cada 24 horas, preferiblemente a las 6 de la mañana. Su mecanismo de acción pues es un inhibidor de la bomba de protones que va a disminuir la concentración del ácido clorhídrico en el estómago. Por eso pues va a reducir
la gastritis, que es la sensación por el ácido clorhídrico que comienza a quemar las paredes del estómago. Puede presentar, pues es muy raro las reacciones adversas a este medicamento, pero pues se pueden presentar diarreas, estreñimientos, dolores abdominal, náuseas y vómitos, flatulencias, malestar general, entre otros. Luego ya tenía su esquema de antibióticos con piperacilina, Mastazobatán, que está en un frasco grandote, que es polvo para diluir. Viene de una dosificación de 4.5 el vial. Esta se administra por vía intravenosa, tiene su dosis de 4.5 a nuestro paciente cada 6 horas. Es un beta-lactámico con inhibidor de la beta-lactamasa. Es bactericida y está en la familia pues de los beta-lactámicos porque inhiben la síntesis de pared bacteriana matando la bacteria. Las reacciones adversas más comunes que ocurren son menos del 1% de los pacientes, que puede dar diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas y vómitos e insomnio, purito, cambios en las heces, fiebre y agitación. También tenía el tramadol sol inyectable. Este tramadol pues viene en presentación de ampollas, 50 miligramos sobre un cc. Esta tenía la vía de administración subcutánea, pero ella identificó la alergia. Ella está identificada pues con su manilla amarilla, alérgica al tramadol, porque ella presentaba mucho vómito, le comenzaba a salir purito y rash con picazón. Pues para hablar del medicamento, es un opioide que actúa sobre los receptores opiáceos, que son los receptores mu, que modulan el dolor. eh, Son funcionando como moduladores de la transmisión simpática de las proteínas G, que activan las proteínas efectoras para como deprimir el sistema nervioso central, aumentando el umbral del dolor o inhibiendo pues la comunicación para la sensación del dolor. Y ella pues a raíz de sus síntomas de depresión se le puso trazadona clorhidrato, 50 miligramos. Está bien una presentación de tabletas. Ella tenía 50 miligramos al día, preferiblemente en la noche tenía vía oral. Este mecanismo es un antidepresivo que va a actuar sobre todo en la recaptación de la serotonina. Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y es un antagonista de los receptores serotoninérgicos 5-HTA2. Este pues puede ocurrir hipotensión. Las reacciones adversas son más frecuentes, donde su reacción adversa más frecuente es la somnolencia, hasta un 40%. Y pues ese es el efecto más común de la trazadona clorhidrato. Que otros efectos que no son tan frecuentes son como confusión, mareo, nerviosismo, fatiga y dolor de cabeza. Dentro de pues su análisis de la situación hay hallazgos positivos, pues de que ella manifiesta conocer su enfermedad, que quiere conocer su enfermedad, apoyo familiar pues de su hermana en la mayor parte del tiempo, y su hija cuando va, adecuada higiene, porque a pesar de que pues ella manifestaba que se está descuidando, pues no le gustaba pues quedarse sin bañar, y que está orientada y consciente a pesar pues de tener sus bilirruinas en tan alto, a pesar de tener sus bilirruinas por encima de 14, porque eso también puede influir a nivel de la conciencia. En sus hallazgos negativos, pues la incertidumbre eh, frente a su enfermedad nueva de cáncer, pues que manifiesta que no ha sido nunca adherente al tratamiento en su diabetes mellitus, que lleva 2 años diagnosticada. Sus pensamientos negativos y sus síntomas de depresión, su somnolencia durante toda la mañana, su alteración en la imagen corporal porque está amarilla, y está comenzando a presentar pues la pérdida del apetito. Bueno, ahora bien, pues esta incertidumbre fue cuantificada. Primero se utilizó pues la escala de la incertidumbre, dando su puntuación antes de hacer las sesiones educativas de 111 puntos, donde muestra que el nivel de incertidumbre es de alto, porque es un puntaje superior a 100. Alto nivel de incertidumbre dio nuestra escala aplicada. En la visita domiciliaria que le hicimos el 13 de abril, pues se centró más como que ya sabía su colangitis, su ictericia, pero también
aún presenta moderado nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque está en su proceso de razonamiento en si acepta o no acepta sus quimioterapias cuando pues vaya a su consulta con el oncólogo, que aún no la tenía agendada. Están en procedimientos de autorización por la EPS. Entonces, pues estaba más que todo afectada porque el oncólogo no fue muy claro en qué porcentaje iba a servir el tratamiento, y pues que ve mucha gente que las quimios, según ella, las vuelve nada, que tendría que raparse la cabeza y pues serían más alteraciones en su imagen corporal, además que no sabía qué tan fuerte iba a ser el dolor para ella. Entonces, pues aún tenía su grado de incertidumbre en un nivel moderado, pero pues se vio una reducción significativa de 111 puntos a 72 puntos. Ahora, dentro de los diagnósticos que encontramos está el dominio 1, promoción de la salud, clase 1, conciencia acerca de la salud, en su código 00262, preparación para mejorar la alfabetización en salud, evidenciado por su deseo de mejorar la comprensión de la información de salud para la toma de decisiones de su cuidado. En el dominio 2, que está en la nutrición, clase 4, el metabolismo, está el riesgo de nivel de glucosa en sangre inestable, relacionado pues a su cumplimiento inadecuado al régimen terapéutico. Está el diagnóstico 00178, donde está el riesgo de deterioro de la función hepática relacionado con su colangitis o infección bacteriana en los conductos biliares. Dominio 4, la actividad y descanso. En la clase 1, dormir y descansar, ya tiene un patrón de sueño perturbado relacionado con pues, sus perturbaciones ambientales, porque ella también manifestaba que a veces pitaban las bombas y que eso pues, la incomodaba, y evidenciado por expresa cansancio y somnolencia porque tiene un sueño que según ella no es reparador. Dominio 5, en su percepción cognición está la clase 4 cognición, está el riesgo de confusión aguda por su metabolismo alterado, especialmente por sus niveles de albumina que pueden pasar fácilmente la barrera hematocefálica y hacer una confusión en el paciente, alterando su nivel de conciencia. En el dominio 6, autopercepción, clase 2 autoestima, está su baja autoestima situacional relacionado con su resignación negativa, pues que ella piensa que se va a morir, evidenciada por los síntomas depresivos como de desánimo, la incapacidad de lidiar con la situación, que no sabe qué hacer, que lo pone todo en manos del personal médico y de Dios. Clase 3, la imagen corporal, está dentro de ese mismo dominio 5, está pues su imagen corporal alterada relacionada con su proceso de enfermedad, evidenciado por la preocupación por su color de piel, que es amarilla. En el dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés. En la clase 2, respuesta de afrontamiento, está su código 0069, donde hay un afrontamiento ineficaz relacionado con el sentido de control inadecuado y evidenciado por reporta pues temor frente a su enfermedad y a la muerte, y el ciclo de sueño vigilia alterado. El 00147, ansiedad por la muerte, relacionado con discusiones sobre el tema de la muerte, evidenciado por una preocupación por medio a la pérdida de sus habilidades mentales y que quedaba como una carga. En el dominio 11, medidas de seguridad, clase 1, infección, está el riesgo de infección relacionado con la éstasis de fluidos, aunque para el 1 de abril ya se le había solucionado su colangitis, aún estaba en manejo pues con el tratamiento antibiótico porque aún presentaba esa éstasis de fluidos hasta que se le hiciera su nueva CEPRE el 3 de abril. Clase 2, su lesión física en su dominio 11 con un riesgo de caída en adultos relacionado pues con factores ambientales desconocidos. Ella está identificada también con su manilla verde, y sus factores psiconeurológicos pues al tratamiento farmacológico, sobre todo la trazadona, que aumentaba el riesgo de caídas. Su dominio 12, comodidad, clase 1, comodidad física, ya tenía comodidad deteriorada relacionada con control situacional inadecuado, evidenciado por pues, su dificultad para relajarse y descontento pues con la situación, que ya no creía que iba a ser tanto.
En su dominio 12 de comodidad también presenta dolor agudo relacionado con agente de daño biológico y pues físico también por su cirugía, manifestando verbal de dolor aplicando la escala EVA, dando un puntaje 3/10. Ahora nuestro plan de atención de enfermería, priorizamos estos 4 diagnósticos, que es el afrontamiento ineficaz relacionado con el sentido de control inadecuado evidenciado por reporta temor y ciclo de sueño vigilia alterado. También está el diagnóstico preparación para mejorar la alfabetización en salud, ya que ella manifestó el deseo de mejorar la comprensión de la información de salud para toma de decisiones de su cuidado. Está el del dolor agudo relacionado con agente de daño biológico evidenciado por la manifestación verbal del dolor, la escala EVA 3/10. Está el diagnóstico 0004, el riesgo de infección relacionado con su éstasis de fluidos en conductos biliares y conductos colédocos. Aquí tenemos nuestro NOC. El primer NOC que priorizamos fue el afrontamiento de problemas, que está en el dominio 3, salud psicosocial, clase N, adaptación psicosocial. Pues por su afrontamiento, y ese afrontamiento lo vamos a mejorar pues ya tratando el diagnóstico de disposición, que es la preparación para mejorar la alfabetización. Entonces ella pues la recibimos con un inicio de refiere disminución en sentimientos negativos, pues no hay una disminución, ella seguía pues con sus sentimientos depresivos, que creía que se iba a morir. Ella pues busca información acerca de su enfermedad, del personal de salud no lo hacía, solo dejaba que pasara la ronda y ella contaba que buscaba información en internet, a lo cual nosotros nos propusimos llegar a un 4, que ella está dentro de sus deberes y derechos, que ella solicite la información y que se le hable en términos claros para que ella entienda todo su proceso de enfermedad tratamiento. Verbaliza la necesidad de asistencia, pues era una paciente pues que pues no pedía ayuda, y nosotros lo que queremos es que primero reconozca que sí hay un problema y que pida ayuda, pues la asistencia para que se le pueda ayudar con eh, el equipo de salud multidisciplinario. Verbaliza la aceptación de la situación, pues al inicio estaba indecisa, ella no creía, pero pues nosotros queremos llevar eso a un 4, al menos que pues identifique y reconozca el problema o reconozca su enfermedad actual, que tiene pues cáncer. Para el dolor agudo se priorizó pues el no control del dolor en su código 1605, está en el dominio 4, conocimiento y conducta de salud, clase Q, conducta de salud. Él reconoce factores causales para el comienzo del dolor, no decía que el dolor pues le comenzaba de un momento a otro. Si utilizaba los analgésicos de forma apropiada, antes tenía la acetaminofén cada 6 horas, a lo cual pues ella a veces decía, ay, pues démelo, no tengo dolor, pero más ratico me los tomo, y resulta que era que los guardaba. Entonces, pues los analgésicos no los estaba utilizando de forma apropiada. Refiere cambios en los síntomas al personal de salud. No decía nada, solo decía, no, no tengo dolor, o sí, tengo un poquito de dolor, pero no era muy específica en lo cambio de esos síntomas que tenía, y la idea era que mejorar esa confianza y esa relación enfermero, equipo de enfermería, paciente. Para el riesgo de infección se utilizó el resultado 1924, control de riesgo de proceso infeccioso. En el dominio 4, conocimiento y conducta de la salud. La clase T, control de riesgo y seguridad. Ella pues que adapta estrategias para la prevención de la infección. Era una paciente que le gustaba pues manipular sus equipos, especialmente donde iba conectada a su tratamiento antibiótico. Entonces, pues en el inicio se le califica con un 2, reconoce las consecuencias asociadas a la infección. Ella pues solo sabía acerca de que la fiebre, pero no sabía que esa infección ahí local en su conducto biliar puede pasar a sistémica, por lo cual pues no sabía por qué él le tomaban hemocultivos. Entonces, pues no sabía las consecuencias asociadas a un proceso infeccioso. Y ella pues no reconocía, pero no comunicaba esos cambios en el estado general de salud, por lo cual se decidió aumentar 5. Todas las actividades que vamos a ver a continuación es para ayudar a la paciente a que mejore la comunicación y disminuya el grado de incertidumbre que tiene a frente de su enfermedad, porque la incertidumbre la da el conocimiento inadecuado.
Lo principal que hicimos con el paciente fue la administración de la medicación en sus intervenciones NIC. El código 2300 está en el campo 2, fisiológico complejo, en la clase H, control de fármacos. Cuando tenemos pues nuestros rotes en administración de medicamentos, es un momento muy importante, no solamente para hablar con nuestro paciente de revista, sino para hablar de todos. Obviamente seguimos los 10 correctos. En este caso, pues ayudamos al usuario a tomar la medicación informándole siempre qué es el medicamento, para qué sirve y posibles reacciones adversas. Eh, para los analgésicos siempre hay que valorar que funcione el efecto terapéutico. Entonces nosotros antes de administrarlo siempre yo le preguntaba, bueno, Marta, ¿tienes dolor? Me decía, muy poquito, o 1 de 10". Entonces nosotros pues vamos a administrar el analgésico y vamos a evaluar después de que se active el fármaco, cómo le ha ido, si ha disminuido o no el dolor. Vamos a vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos. Por ejemplo, cuando ya no presenta dolor, se le suspendió la dipirona, el primero, porque pues el dolor era controlable solo con acetaminofén vía oral. Y también vamos a informar al usuario sobre el antibiótico piperacillina mastaxotan, porque es importante administrarlo en los horarios para la curva terapéutica, porque ella era una paciente pues que se desconectaba porque no quería más el antibiótico, y cuando íbamos a administrar la segunda dosis que tenía cada 6 horas, pues el antibiótico todavía seguía ahí colgado y no estaba conectado porque ella no informaba mucho, no era buena la comunicación que tenía con el personal de enfermería. En su campo 3 conductual, en su clase O terapia conductual, hicimos un acuerdo con el paciente, el 4420, donde pues identificamos las prácticas de salud que desea cambiar. Principalmente nos interesa que esta paciente sea adherente al tratamiento, al menos en su estancia hospitalaria, porque ella ya manifestó que en la casa pues no cumple su régimen terapéutico. Vamos a ayudar al paciente a identificar metas, evitar centrarse en ese diagnóstico, su proceso de enfermedad únicamente para que mejore su situación emocional. Por ejemplo, no hablar el cáncer, sino que tiene una hija embarazada, entonces qué chévere conocer la nieta, vamos a luchar contra esa enfermedad, no centrarnos en todo lo que en el diagnóstico, en todo lo que nos va a pasar, sino a futuro, que es lo que queremos, en metas alcanzables en su vida personal o en su vida familiar. Facilitar la implicación de los seres queridos en el proceso hospitalario, facilitando la comunicación con sus seres queridos. Por ejemplo, pues ella tenía en ese caso acompañante permanente, entonces no solamente ir a dialogar con el paciente haciendo caso omiso a lo que nos diga la familiar, sino que involucrar a la familiar en todo ese proceso. A ella se le dio educación en conjunto de su hija y en conjunto también de su hermana. También hacemos actividades de la 4920, la escucha activa, que está en la clase Q, potenciación de la comunicación, porque ella no se sentía escuchada, creía que la ronda era muy rápida, cuando pasaban los médicos hablaban entre ellas. Entonces pues es tomarnos el tiempo de mostrar interés verdaderamente por nuestro paciente, haciendo preguntas de cómo se siente hoy, qué ha pensado, para que ella exprese pensamientos y sentimientos que tal vez no lo ha expresado pues con su apoyo familiar, porque no son personal de salud. Siempre hay que escuchar atentamente al usuario, eliminando los prejuicios y presunciones de problemas asociados independientes que ella tenga, y estar atento pues a esa comunicación que ella nos da no verbal, pues acompañando a las palabras expresadas. Por ejemplo, expresando los sentimientos de aflicción por su primera hija dada en adopción, que ella creía que era un castigo porque ella quedó embarazada muy temprano, a los 16 años, y pues lo que ella pensó para salir del embarazo fue darla al ICBF. Entonces siempre pues eso, como que nosotros servimos para que la paciente se desahogue un poco y comunique eso que la tiene angustiada y que también aumenta su nivel de incertidumbre. En la clase de educación de los pacientes utilizamos la 5602, enseñanza en su proceso de enfermedad, en donde primero pues evaluamos el nivel actual del conocimiento de la usuaria relacionado con el proceso de la enfermedad, que era la colangitis, la que se va a tratar actualmente, el cual pues no tenía conocimientos adecuados, porque no sabía por qué estaba amarilla, no sabía pues por qué le dolía específicamente ahí en el hipocondrio derecho, pero sí sabía de su fiebre, que alguna infección le habría dado.
Entonces nosotros vamos a explicar la fisiopatología de la enfermedad, de esa colangitis principalmente. No queremos tratar de hablar de cáncer aún si no se le ha solucionado su situación actual. Entonces, en términos de que ella pueda entender, nosotros le hablamos de que el conducto colédoco por donde pasa la bilis es como un río, y lo que pasa con ella es que hay algo que está estancando, que para eso, que está pues definido que eso puede ser un adenocarcinoma o cálculos. Nosotros no le hablamos de una vez de cáncer, sino que hay algo que represa ese río y que por ende ese líquido se acumula, y ese líquido es amarillo, que se llama bilirruina, y que ese líquido, como no se puede drenar, no puede salir a través del intestino para que salga cuando hace popó, se acumula y se comienza a devolver hacia el hígado, y lo que hace es comenzar a volver amarilla las cosas. Entonces ahí le explicamos cómo es su proceso fisiopatológico, así a grandes rasgos para no eh, demorarnos. Se describieron los signos y los síntomas comunes de la enfermedad, principalmente la colangitis, y los hechos para controlar a la enfermedad. Se le explicó sobre la CEPRE, su colocación de stent y su laparoscopia exploratoria que se le realizó en la otra institución de salud, y que se le hizo mucho énfasis en que se debe disminuir las bilirruinas a menor de 5 para poder iniciar las quimioterapias. Y vamos a instruir a la usuaria y a su acompañante sobre cuáles son los signos o síntomas de riesgo. O sea, cuando la paciente presente pues alteración a nivel de la conciencia, dolor muy fuerte o desorientación, pues comunicar los cambios en esos síntomas que pues la paciente no va a ser capaz de comunicarlos. También utilizamos un diagnóstico utilizando el formato PES, donde vamos a primero priorizar su colangitis grado 2 de etiología, su cáncer de comportamiento incierto en cabeza de páncreas, hígado, conductos biliares, infección de la vía biliar, y su sintomatología: ictericia generalizada con dolor focalizado en el hipocondrio derecho y fiebre, que es la característica triada de Charcot. Para esto se priorizó el NOC 800, termorregulación en su salud fisiológica, y clase 1, regulación metabólica, donde pues la paciente al ingresar al servicio aún continuaba con picos febriles en las horas de la tarde. Entonces pues tenía su temperatura aumentada. 2, tenía su sudoración, pues buena sudoración, porque ella pues en su medio para termorregularse sudaba excesivo, pero también había el inconveniente de deshidratación. Entonces ella manifestaba pues tener sed. Entre sus intervenciones NIC, la que priorizamos pues para su problema real, que es asociado con el equipo de salud, es la administración de medicación, especialmente la administración de su antibiótico para su infección. La infección pues se hace no haciendo un cultivo, sino su sintomatología al tener pues fiebre, dolor e inflamación. Entonces se le inicia su régimen terapéutico con piperacilina, tazobactam, y es muy importante cuando ella rechazaba el medicamento porque no tenía conocimiento suficiente, tenía incertidumbre. Entonces, eso fue lo que priorizamos para su fiebre, porque al disminuir pues, la infección va a disminuir la inflamación y su proceso infeccioso, y también los medicamentos analgésicos y antipiréticos, como lo son la dipirona y el acetaminofén principalmente, para ayudarle a su proceso de termorregulación. Conclusiones, pues la teoría va acorde con la usuaria, donde se puede ver el impacto que tiene la incertidumbre ante eventos diagnósticos de una nueva enfermedad, pues que esa incertidumbre va a influir sobre los cuidados que va a tomar esa paciente. Por eso es muy importante que se le haga una buena educación a la paciente sobre lo que tiene, que ella sea consciente y tome participación activa de los cuidados que debe tener según su enfermedad. Y toda la incertidumbre afecta tanto los cuidados y su salud psicológica, pero también su salud física, porque si hay mucha incertidumbre, pues va a comenzar a tenemos una paciente pues que va a desarrollar síntomas depresivos, va a tener pérdida del apetito, va a tener alteraciones como lo vimos en el patrón del sueño del descanso. Entonces, entre más educado esté nuestro paciente, más riesgo
tiene del deterioro de su salud. Entonces nosotros como enfermeros y como nuestra esencia es el cuidado, también podemos educar a nuestros pacientes para disminuir ese grado de incertidumbre, no solamente en estos casos, sino en los casos de que se va a realizar un procedimiento diagnóstico, disminuir la ansiedad y la angustia en frente a lo desconocido. Muchas gracias.